Bienvenidos a la entrega de la partida número 10 del libro Ajedrez Lógico, Jugada a Jugada. Partida que se celebró en Nuremberg, Alemania, 1889, con las piezas blancas Tarrasch y con las negras Eckart. Se jugó la apertura defensa francesa con la variante Tarrasch, Eco C05. Bien, las jugadas iniciales, que abre camino a dos piezas, la dama y el alfil de casillas blancas, pero con ella se consigue algo más que eso. Libera una casilla para el rey y le concede una adicional al caballo de G1. Es cierto que este caballo está mejor desarrollado en F3, pero hay ocasiones en que conviene jugarlo por E2, quizá para llegar a F5 vía G3. En cualquier caso, es una posibilidad que añade libertad de movimiento al caballo. En cuanto al rey, no hay nada malo en que también disponga un poco más de aire. Muchos reyes han sido ahogados por falta de consideración o por descuido. Considere el lector este momento histórico de un torneo menor. Supongamos que en esta partida que jugó McGrother y McCann en Dundee 1893. Se continuó con caballo F3, caballo C6, defensa siciliana, D4, C por D4, caballo por D4, E5, caballo F5, caballo a C7 y dama a D6, mate. Wow. O esta otra partida también que fue muy interesante entre Amold y Bonn, no sé si se pronuncia bien, son palabras alemanas, en Múnich 1932, a la que siguió esta respuesta del blanco, D4, D5, caballo F3, D por E4, caballo por E4, caballo a D7, dama a E2, está atacando al rey por rayos X, clavando al peón, caballo G a F6 y caballo a D6 mate. El peón no puede capturar puesto que es una clavada absoluta. Bueno, entonces ya vimos que esta jugada también libera dos piezas y tiene gran ventaja de restringir las opciones de ataque de las blancas. Pero ahora ya no dispondrán de la gran variedad de aperturas abiertas y tendrán menos posibilidades de dirigir el juego por senderos marcadamente tácticos en aperturas como el gambito de rey. Entonces se jugó esta y contesta el blanco con D4, tan fuerte como natural. De esta formación de peones, Staunton en el siglo XIX dijo: generalmente es ventajoso que sus peones ocupen el centro del tablero, porque allí dificultan considerablemente los movimientos de las fuerzas enemigas. El peón E y el peón D están bien situados en la cuarta fila, pero no es fácil mantenerlos en esa posición. Y si usted está obligado a avanzar uno de ellos, entonces el poder de ambos disminuye de forma sustancial. D5. Las negras atacan al peón E contrario, dándole mayor movilidad a su dama. Es importante luchar por el control del centro. Caballo a D2. Las blancas tienen dos razones para desarrollar el caballo por D2. Quieren evitar que el caballo sea clavado, como podría ser el caso si se desarrolla por C3. En caso de un ataque al peón con C5, pueden responder con C3, reforzando el centro. Si se cambiasen peones en D4, retomarían con el peón E, manteniendo un peón en el centro.
Es cierto que el peón de queda bloqueado, pero es una situación solo temporal. Las piezas pueden moverse dejando camino libre a otras. Caballo a F6. Si se interpreta correctamente, esta jugada no tiene nada de malo. La idea de las negras al atacar el peón E4 es provocar su avance a E5. Como antes explicaba Staunton, una vez que los dos peones centrales ya no se mantienen en línea, toda su estructura central queda debilitada. Una alternativa igualmente buena era luchar por el centro con C5, el que abre una nueva diagonal para la dama en su flanco. E5. ¿Por qué desoyen las blancas el consejo de Staunton de mantener dos peones en la cuarta fila? El jugador sabe que el peón será más débil en E5, pero ha sopesado las ventajas y los inconvenientes del avance. En E5, el peón expulsa el caballo de su posición más útil, obligándole a ocupar una casilla en la que interfiere con el movimiento de otras piezas. Está claro que el valor de esta o de otra cualquier jugada resultante del balance entre sus beneficios y sus desventajas. Caballo en F a D7, prácticamente única. Si hubieran jugado a E4, las blancas responden con caballo a E4, D por D4, y entonces dispondrían de una agradable elección entre alfil a C4 o alfil a E3. En ambos casos las blancas controlan más espacio, con mayor libertad de movimientos para sus piezas. Las negras, por otra parte, tienen que preocuparse por su peón en E4, desconectando del resto de sus fuerzas y resulta muy vulnerable al ataque. Bien, alfil D3. Las blancas movilizan sus piezas del flanco del rey para facilitar el enroque corto. C5, muy buena, ya que las negras no deben retrasar de tratar de liberar su restringida posición. Esta jugada de peón ataca al centro blanco, habiendo otro camino para la dama negra. C3, protegiendo D4 para contestar C por D4 con C por D4, conservando la cadena de peones que tanto restringe al oponente. Caballo C6. El caballo se desarrolla ganando tiempo, ya que el peón D4 está ahora atacado dos veces. Caballo E2. Una de esas raras ocasiones en que el caballo de rey debe desarrollarse por E2 y no por F3. Es cierto que F3 debería ocuparse con un caballo, y las blancas así acabarán haciéndolo. Su plan es llevar al caballo de D2 a F3, dejando vía libre de paso al alfil en C1. Dama B6. Las negras ejercen más presión sobre el peón de D4, amenazando con ganarlo. Supongamos que las blancas jugaran A3. Entonces tomaría C por D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4 y dama D4. Bien, volvamos entonces a la posición anterior. Y las negras juegan alfil a E7. Otra jugada aceptable, pero demasiado pasiva. La posición de las negras está trabada por la cadena de peones enemigos en D4 y en E5, y no deberían consentir que esta situación se prolongue. Deben tratar de romper el control de las blancas en el centro para conseguir más espacio para sus piezas. La continuación correcta era C por D4, C por D4,
y F6, virtualmente forzando la respuesta de E por F6 y caballo F6. Entonces se habrían resuelto los problemas derivados del caballo en D7, que bloquea al alfil de C8, y la desaparición del peón N5. Significa que las negras disponen de la casilla D6 para el desarrollo de su alfil de casillas negras. Si las negras no emprenden las necesarias acciones liberadoras, quedan prácticamente sentenciadas. Un destino tan nefasto le ocurrió incluso a un jugador tan grande como Capablanca en su partida con Alekhine en Avro 1938, el más grande torneo de ajedrez que ha existido, como consecuencia de su inferior juego de apertura. Capablanca quedó completamente atado, no pudo reaccionar y tuvo que rendirse. Bien, entonces hemos jugado aquí y el negro jugó aquí. Otra jugada aceptable, pero demasiado pasiva. La posición de las negras está trabada por la cadena de peones negros. Se enroca el blanco. El rey debe ser puesto en seguridad antes de emprender cualquier acción violenta. El negro le imita. Las negras siguen jugando de forma mecánica sin ser conscientes del peligro. Con la jugada textual dejan escapar su última oportunidad de romper la cadena de peones con F6. Caballo F4. Desterrando radicalmente cualquier posibilidad de trastornar la estructura de peones, ya que caballo D8, las negras admiten por fin que sus piezas resultarán impotentes a menos que se liberen del molesto peón E de las blancas. En consecuencia, protegen el suyo de E6 para poner en práctica la ruptura con F6 en la jugada 11 y dislocar la formación central de peones blancos, ya que en este momento F6 resulta impensable porque el blanco tomaría el peón de E6. O si tomaran ahorita en este momento C por D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama D4 y con alfil por H7 se gana la dama, gracias a un jaque descubierto. Entonces se ha enrocado el negro y el blanco juega dama a C2, creando una amenaza evidente sobre el peón de H7. El objetivo profundo de la jugada es forzar el avance de uno de los peones del enroque negro. El avance de cualquier peón en torno al rey resta consistencia a la estructura defensiva y se traduce en una debilidad permanente que puede explotarse, además de que el propio peón avanzado suele convertirse en objetivo de ataque. F5. ¿Qué otras posibilidades tenían? Si hubieran jugado H6, pues, o G6, H6 o G6, nunca podrían llegar a jugar F6 sin que la casilla G6 resultase demasiado vulnerable a la invasión de las piezas blancas o convertirse en el foco de un ataque con sacrificios que demolería el flanco del rey. E por E6 al paso.
Esto alivia la atadura de las piezas negras, pero abre líneas para el ataque. Las líneas abiertas favorecen al bando cuyo desarrollo sea superior y cuyas piezas disfruten de mayor movilidad. Actividad. Caballo por F6. No solo para reactivar el caballo, sino también para proteger al peón de H7 que había vuelto a quedar atacado. Caballo G5. Atacando una vez más al peón, ahora con la amenaza de G6. Con el avance del peón G, las negras han creado un objetivo sobre el que las piezas blancas dirigen su ataque. Ahora pueden visualizar un golpe decisivo que destruirá por completo la estructura defensiva de las negras. Si hubiesen jugado a 6, por ejemplo, entonces alfil por H7, rey H8. En caso que no hubiera movido el rey y decidan tomar con caballo, sobreviene inmediatamente el mate. Y en caso de que haya movido el rey, como se muestra aquí, el mate lo da el caballo. Bien, nos encontramos entonces en esta posición y entonces sigue alfil por G6. Este sacrificio debe aceptarse, pues de otro modo las negras quedarán con peón de menos, sin compensación alguna y una posesión completamente deteriorada. Si intentasen H por G6, solo queda ya un peón de los 3 que protegían al rey negro y aún este no sobreviviría mucho. Veamos. Que hayan avanzado el peón, seguiría alfil H7 jaque, rey a G7, dama a G6 jaque, rey H8, dama por H6 y la amenaza de mate del caballo junto con la del jaque descubierto no pueden resistirse. Bien, entonces la posición que nos quedamos es esta y continúa con dama por G6 jaque. Con esta dramática entrada en escena, la dama, en colaboración con su pareja de caballos, pronto forzará la situación. Rey H8 única, dama H6 jaque, despejando la casilla G6 para el caballo. Rey a G8. Si estuviera cubierto con caballo, entonces sobrevive el mate dama por H7. Entonces el rey se acaba de mover a G8 y las blancas juegan caballo a G6 y las negras se rinden. Las amenazas de mate en D8 y en C7 no pueden pararse. Muchas gracias y hasta la vista.